Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Alejandro Pesina. Eh, Estoy estudiando la carrera de comunicación y voy pues a proceder a hacer una entrevista a un periodista eh, local, que en este caso es mi ex maestro Margarito Cuellar. Eh, Tengo una serie de preguntas que quisiera pues hacerle y Claro que sí, Pedro y compañía, a la orden. bueno, primeramente quisiera empezar preguntándole qué fue lo que le inspiró, bueno, primordialmente a querer ser periodista. Bueno, en principio, más bien mi camino estaba por el lado de la literatura y sí batallé un poquito para decidirme en qué podrían complementarse o en qué podrían ser distintas. Entonces, eh, finalmente me interesó más el periodismo. Bueno, me interesaron las dos y he seguido las dos carreras durante más de 40 años. Pero el periodismo me interesaba porque me parecía que tendría como más posibilidades de sobrevivencia económica y que el periodista le podía dar de comer al escritor. Eso pensé desde el momento en que decidí ingresar a la carrera. Básicamente estaba en un dilema de saber cuál de las dos y si se fue por el dinero. O sea, más que por el dinero, yo decidí que apostaba toda mi vida por la literatura, pero que iba a estudiar periodismo. Y no era tanto porque creyera que el periodismo me iba a dejar mucho dinero, pero sí creía que por lo menos tendría más oportunidades laborales que en el campo de la poesía. Eso es lo que, pues, hasta ahí llegaba mi pensamiento No, y en ese momento. es real, es algo real. También no sé si me pudiera contar un poquito cuál ha sido, eh, pues no sé, la noticia que más le ha pues impactado. Pues mira, es así como bien difícil porque pues estamos hablando de 40 años, ya estás hablando ya de Claro. como decimos que ya llovió. Pero prácticamente hechos que me han tocado así complicados. Uno, y que me tocó cubrir en vivo en Ciudad de México. Había ido a visitar a un periodista de la jornada, me había quedado en su casa y él es fotógrafo. Y a las 4 de la mañana me dijo, acompáñame, vamos a cubrir una situación que se dio. Y lo acompañé hacia las afueras de la Ciudad de México y había una explosión. Esa fue una explosión muy importante en un lugar que se llamó San Juan Izguatepec, se llama todavía. Había unos cilindros este, con, con gigantescos, explotaron y prácticamente desaparecieron toda una colonia completa. Entonces me toca llegar al lugar de los hechos de ese evento, pues cuando estaba la gente corriendo, las autoridades evacuando gente, muertos por todos lados, gente quemada, animales quemados, personas, en fin, una situación desastrosa. Ese ha sido para mí, hice una crónica de ese evento que publiqué aquí en el norte, en Monterrey, y fue casual, una mera casualidad estar en el punto de la tragedia, ¿no? Claro, y tuvo, no sé, la oportunidad de entrevistar a alguien Era que- un caos total. El fotógrafo me deja hasta donde pudimos llegar, me dijo, ten esta cámara, toma las imágenes que puedas. Y yo estaba apenas en el primer semestre de la carrera. Y no había oportunidad, la gente andaba en una dispersión o llevándose a su familia o salvándola. Y digamos que sí entrevisté, pero sobre todo anduve como haciendo como un registro visual y anotando, tomando nota de todo lo que veía y tomando fotos. ¿Sí? Este, estaban actuando bajo la acción. ¿Cómo? Estaban actuando bajo la acción. Así es. Llegó un momento en que te dicen, vámonos, va a explotar otro cilindro. Y a nosotros también nos sacó había patrullas granaderas, y protección civil y eso, y nos sacaron también a los que andábamos ahí. Yo me voy a la jornada al periódico y le llevo su cámara con rollos, porque eran de rollo todavía. Y me regreso a Monterrey y pues hago la crónica, todavía muy impactado, ¿no? Claro, y también, aparte de lo visual que fue,
pues escuchar a las familias gritando y pues el trauma, ¿no? Que se debió haber. Vaya, fue un choque para mí porque yo no pensé que el periodismo fuera tan fuerte, ¿no? O sea, vivir un hecho real tan fuerte sí me impactó. Porque a mí, pues yo me gustaba, yo hacía notas de culturales, hacía cosas así como que leves, ¿no? Entrevistas y cosas así medias lights, pero enfrentarme a esa situación sí fue para mí un aprendizaje bastante, bastante duro, pero bien. Wow. Eh, ¿Y cómo, cómo maneja usted la presión o la necesidad de poder informar rápido y aún así también decir la verdad al mismo tiempo? No tengo tanto problema porque desde el principio elegí como los géneros periodísticos que más me interesan, que es justamente la entrevista y la crónica. Entonces yo casi le saqué la vuelta a hacer notas para el periodismo diario, eso que llaman diarismo. No lo hice tanto, me lo brinqué y me fui directamente a hacer artículos, crónicas, entrevistas, reportajes, que era lo que me llamaba más y no estaba tan sujeto a tiempos en cuanto a presión. Entonces estaba más bien como mis presiones eran poder investigar, tener los datos suficientes y poder hacer un trabajo éticamente importante. Claro, pero no tenía esa como que cargo de responsabilidad de tener que siempre decir la verdad aunque haya consecuencias. No, eso sí, pero los temas que yo he tocado, salvo cuando la época de la violencia, 2009-2011, que sí me tocó cubrir algunas cosas, algunos temas duros, no tengo ningún problema en decir las cosas tal y como son. Vaya, yo entiendo que, vaya, eso lo aprendí de mis maestros aquí en la escuela, es decir, hay un compromiso con la verdad, ¿no? Tampoco, si hay una situación de violencia, tampoco le vas a pegar al héroe y a exponer tu vida por, por la búsqueda de la verdad. Es decir, la búsqueda de la verdad hasta donde es posible adentrarte, ¿no? Claro, debe haber Es- un límite, ¿no? Así es. Eh, ¿Usted siente por ejemplo, las redes sociales eh, ayudan más o afectan más al periodismo como tal? No, ayudan, indiscutiblemente que ayudan porque tenemos la posibilidad de tener una inmediatez que no teníamos. Es decir, me toca a mí ser periodista dentro del periodismo tradicional y me toca la época del periodismo digital. Y entonces veo esos retos y digo, wow, o sea, qué oportunidad tenemos ahora no solamente de herramientas, sino de alcance global para obtener información, para verificarla y para difundirla. La verdad es algo que pues antes no se veía para nada y es, Mm, es Imagínate estar en tu máquina de escribir haciendo tu nota, ¿no? claro, Tomar un teléfono, a ver si te contestan y recibir la información. Y ese, digamos, ¿cómo les diré? facilidad. Ese camino ascendente entre la máquina de escribir, la computadora y las redes sociales, pues es una maravilla, la verdad. Claro, es increíble. Bueno, retomando un poquito, ¿cuál fue, pues, bueno, cuál diría usted que es el reto más difícil que ha enfrentado en su carrera? Em, yo creo, déjame, estoy pensando, es una pregunta complicada, ¿eh? Déjame. Yo creo que el reto es básicamente la parte económica, porque el periodismo se ha devaluado un poco en cuanto a ingreso. Claro, Este, y también como con el tema también de las redes, pues resulta que todo el mundo era periodista. Con el tema también de, de herramientas como muy recientes, todo el mundo puede hacer TikTok, todo el mundo puede ser influencer, todo el mundo puede ser, bueno, primero youtuber. Y eso, pues no lo veo mal, pero entonces es difícil como identificar quién está realmente haciendo periodismo y quién está realmente haciendo nada más por fama, por éxito, ¿no? realmente Porque están aparentando intentar ser periodista. sí, exactamente. Finalmente la comunicación y el periodismo tienen como oportunidad para todos o para muchos, pero hacerlo acorde, pues no sé, el periodismo es pasión, la comunicación es pasión, ¿verdad? O sea, tanto para quien lo ejerce como para a la hora de buscar la información que necesitas. Claro, y también es algo que se gana la pasión por la experiencia, por los años, ¿no? Supongo que es algo pues también, al final de cuentas, se agarra cierto
pues no sé, aprecio a ello. La experiencia te ayuda porque pues ya tocas cualquier puerta y ya no te lo niegan, eso sí te ayuda. Pero sí es mal pagado el periodismo y cuando estás empezando pues sí es complicado porque vas por una entrevista, vas por una nota y va uno con mucha timidez y va uno con cierto miedo y la gente que vas a entrevistar a veces pues que es un futbolista famoso, que es un escritor, que es esto, y como que sí te inhibe. Pero ya llega un momento en que uno ya te vale y se te abren las puertas, ¿no? Pero bueno, y hablando un poquito también de lo que menciona, ¿alguna vez tuvo miedo como de investigar algo por miedo a lo que iba a pasar? Lo tuve y lo confieso. Estaba estudiando aquí la carrera de comunicación cuando me surgió la oportunidad de un trabajo en una agencia regional de periodismo y me dan una grabadora y me mandan al Congreso. Y yo digo, ¿qué voy a hacer al Congreso? Yo nunca he entrevistado a un diputado, yo nunca he entrevistado, nunca he ido allí. O sea, me ganó la parte provinciana y, y no entré en ese momento. Dije, no, me voy a esperar un tiempo para como adquirir un poco más de experiencia. Y la verdad que no, casi no lo digo, pero eso pasó. O sea, me rajé esa vez. Pero luego continué y ya supe pues, bien lo que son las fuentes. O sea, me mandaron a la fuente más complicada. Que era bueno, pero son oportunidades, ¿no? Al Sí, final de cuentas. sí. Eh, y cuando, cuando es consciente o cómo sabes si una fuente es confiable o no. Bueno, sí, básicamente cuando con los datos que uno puede verificar. Ahorita ya hay muchas formas de verificar la confiabilidad de la fuente, o sea, con los contrastes, contrastando la información. Ya, porque también, pues, hay demasiada información que antes estaba de cierta manera y, por ejemplo, ahora se cambió para que las nuevas generaciones, por ejemplo, las puedan entender mejor y a veces se confunde y digamos que se traspasa mal, como, Sí, a veces hay mal encabezados o a veces no viene la información completa. Eso pasa en redes y sí es un tanto complicado y hasta fastidioso, pero uno tiene que llegar, tomar su tema, no soltarlo e irse a fondo en ese tema. ¿Y sabes de quién más me ha reforzado esa idea? Tengo un hijo, Ajax, mi hijo mayor estudió periodismo en la UNAM y él hace periodismo de investigación, pero no se dedica al periodismo 100%, él es programador. O sea, vive económicamente como programador, pero hace periodismo de investigación y él es muy meticuloso y yo veo cómo busca los datos y se va a fondo y tiene la manera de buscar links que de pronto nadie sabe que existen y eso para mí me da como mucha... Siempre estoy ahí, oye, Axi, ¿cómo lo hiciste aquí? Y, y acá, ¿cómo sacaste esos datos? Entonces, vaya, yo soy alguien que a mi edad sigo aprendiendo de la gente que sabe, y en este caso no es porque sea mi hijo, pero digamos, sí sé que él se mete a fondo para verificar y para conseguir datos que de pronto no están a la vista. claro, bueno, digamos que también esto es un problema porque la desinformación pues causa incompetencia y hay mucha gente que prefiere solamente quedarse con lo que le dicen y no, como en este caso como su hijo, investigar a fondo pues cada causa, cada problema. Pues al final de cuentas también causa, o sea, es un problema porque es incompetencia de la gente que solamente como básicamente desinforma y a la demás gente básicamente, ¿no? Eh, Después, ¿qué opina usted del futuro del periodismo con la inteligencia artificial? Bueno, tampoco soy tan pesimista ahí, en ese sentido, es decir, creo que poco a poco la parte educativa se abre más al tema de la inteligencia artificial. Al principio había como que cierta desconfianza, cierta reticencia, mucha amenaza de los maestros para, para, para usar ese recurso. Yo lo veo como una oportunidad y un reto. Eso hace que la educación tiene que modernizarse también justamente Claro, y también necesitamos crear reglas de que te permitan ¿cómo se dice? Ver exactamente qué parte de la inteligencia artificial estás usando. Es decir, si te va a hacer la tarea, pues no tiene sentido. Es como si yo le dije a la tarea, a la IA, hazme la nota o hazme un poema. Pues ya se pierde mi razón de ser. Pues si yo vivo justamente por la literatura, vivo por el periodismo y si pongo a la IA que me haga esas tareas, pues entonces qué caso tiene este
realmente no es fácil el en eso. profesionalismo, ¿no? Y el desarrollo. Entonces, yo las veo como oportunidades, nada más que sí hay que hacerlo con mucho cuidado, tanto el alumno como el maestro. Claro, es cierto que hay que ir evolucionando también, pero creo que hay que poner un límite, como lo dije, de que muchas veces hay muchas IAs justamente que son como eh, irrelevantes porque siempre te dan la razón y pues muchas veces no son confiables, ¿no? Es como muy, ¿cómo se diré? Como si estuviera apapachando la guía siempre, ¿no? Tú le Sí, pides, oye, ¿qué opinas de mi poema? ¿Qué opinas de mi artículo? Y te dice, todo viene con muchas flores, ¿no? Entonces, es confiable, pero hay que ver hasta qué punto es confiable. sí, definitivamente. Y por último, ¿podría darnos un consejo o a alguien que quisiera estudiar comunicación o periodismo, más que nada? Bueno, primero, pues que luches con tus propios fantasmas, es decir, tus miedos. Esos miedos que yo tenía y digo, pues hay que desaparecerlos, tomar una decisión y dar un paso. Y a veces los fantasmas están en casa, porque a veces la familia se resiste. Si en tu casa hay ingenieros, hay médicos, hay biólogos, pues quieren que esas generaciones se prolonguen en casa. Y a veces no es posible, o sea, a veces tenemos como otra idea, ¿no? A veces rompemos con esa tradición familiar de las profesiones. Entonces creo que primero romper ese cerco familiar, tomar la decisión y luego prepararte. Es importante que te prepares, o sea, no con un idioma, tres, cuatro idiomas y con el manejo justamente eficiente de las herramientas. No basta que estén ahí, hay que saberlas usar para poder ser eficiente. Entonces, creo que profesionalizarte y prepararte, creo que eso es Lo ideal. lo ideal, sí. Lo definitivamente. Y usted, al tener una carrera tan larga y al tener tanta experiencia, en este punto, cómo reacciona cuando recibe alguna crítica o de una noticia o un reportaje que usted hace? Siempre estuve abierto. Ahorita yo estoy un poquito retirado. Abrí un medio nuevo que se llama Corte. Y siempre estoy abierto, tanto sea un trabajo mío, sí, aprendí toda la parte del periodismo, o sea, como editar, coordinar gente, hacer mis propias notas, investigar. Entonces, como he pasado por todas las fases, me siento como muy, muy seguro. Entonces, si alguien me dice, y de hecho me he equivocado, o sea, con situaciones que a veces nos molestan, pero que tienen que ver con la ortografía, con la redacción, con la sintaxis. Yo soy muy exigente en ese tema y me vine a trabajar a Ciudad de México a Milenio, a una revista que se llamaba Milenio Semanal, y la editora era de Monterrey y y yo era el editor y se me fue un acentito al nombre de un gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, Parás lleva acento. Y llega la directora, me pone arranca las hojas de la revista y me las pone ahí y me dice, tú tienes que saber que lleva acento porque tú eres de Monterrey y conoces a ese gobernador. Y todos se me quedaban viendo porque eso pues, está en unos cubículos pequeños, no en el edificio de Milenio, y todo el mundo volteaba. Eso puede ser como algo pequeño, pero finalmente es un error porque la revista ya se había publicado, ya estaba circulando. El error no se nota, pues ella lo advirtió porque era la directora, pero si no, pues el lector no lo va a Claro, encontrar. pero se supone un profesionista deberían de no equivocarse, ¿verdad? Así es. También, pues, yo pienso que o sea, el error, el equívoco es parte de crecer pues sí, como persona, te da experiencia y te da más ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Al final de cuentas. Así Eh, es. ¿Cuál fue, o cuál es la experiencia más inesperada que le pasó mientras trabajaba En el periodismo. Ah, en Colombia, en Colombia? cubriendo haciendo una crónica con desplazados en una área popular un tanto violenta, un tanto violenta. Entonces fui a entrevistar a una persona que hacía esos sombreros que hacen los que usan los músicos, música vallenata. Y lo fui a entrevistar y era un desplazado, un campesino, pero ahí había muchos desplazados que eran parte de los grupos de la violencia. Y entonces a las 6 de la tarde tienes que desaparecer de ahí y salirte porque estaba en peligro tu vida. Esa fue una situación muy inesperada. Tuve que organizar todo de una manera muy exacta, de llegar, con quién llegar,
cómo hablar con las personas y cómo salirme. Pero bueno, y diría usted que este es un tipo de problema el ponerse en peligro por, o vale la pena por la pasión que usted tiene por el periodismo. Sí, pero no valdría la pena pegarle al héroe y quedarme ahí. Me voy a quedar a ver qué pasa. O sea, esa Ajá. parte yo no la podría trascender, transgredir, porque ahí sí hay una responsabilidad también. Claro, pero bueno, en el caso que comentaba anteriormente de los tubos que explotaban, también el ir y estar ahí en la escena presente como, pues no sé, reportando e informando de, de lo que está sucediendo es peligroso y al final de cuentas es algo... Lo tienes que asumir. Me quedaba claro que el periodismo tenía sus riesgos y que esa era como una clase de periodismo en vivo. O sea, en ese tiempo, en eso pensé y dije, voy. Perfecto. ¿Y usted cree que el periodismo aún tiene, bueno, actualmente tiene el mismo impacto que tenía antes? Sí, sí tiene el mismo impacto, nada más que sí hay cierta confusión todavía. Y además ya no nos sorprende tanto porque como todo es muy rápido, Claro, es decir, una nota dura unos segundos, muy ¿no? instantáneo. Entonces, vas de sorpresa en sorpresa. Y también como lector te haces muy exigente y como periodista muy exigente porque cada vez quieres como más adrenalina, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y bueno, y siento que mucha gente podría considerar que no, porque hay mucha, como que solo está en cierto sector de la comunidad, digámoslo así, no sé, el fanatismo por el periodismo aún. Y siento como que se confunde con que está desapareciendo o que ya no está abarcando tanto como antes, pero realmente no, siento que es como que se está enfocando en adultos, no sé, un poquito más grandes, ¿no? Que les tocó vivir esa etapa, que ahorita los jóvenes, pues, la mayoría que no estudia comunicación, por ejemplo, pues no conoce demasiados periodistas, por ejemplo, o no consume demasiado periodismo actualmente. Yo diría que se trivializa también la información. Es decir, de pronto le damos importancia a cosas que no lo tienen y los hechos importantes a veces pasan de largo. Hay como que también cierta curiosidad también de la gente por cosas que no tienen demasiado sentido y tú puedes ser un, un comunicador creando productos totalmente que no tienen ninguna aparentemente ninguna relevancia. Ningún mérito. Entonces, pero sí tienen impacto porque tienes cantidad de likes y tienes cantidad, no sé, de acercamientos. Entonces, eso se pierde y cada vez es más complicado hacer periodismo de investigación porque el periodismo de investigación cuesta, te Claro. lleva tiempo, te quita espacio si es un medio impreso o si es un medio digital, pues también cuesta. Claro, porque es estar pues constantemente actualizándote de lo que está pasando, ¿no? De informarte de los nuevos pues, acontecimientos que están sucediendo, ¿no? Además, desde que nació el tweet, o sea que todo lo tienes que decir en una línea, es decir, acostumbramos también al lector a no tanto choro, o sea, no tanto texto, Claro, y ¿no? también las redes sociales justamente acostumbraron a los lectores, a los internautas, por ejemplo, de redes sociales, a que su atención no dure más de 30 segundos o incluso, incluso eso es a veces 5 segundos por los videos que aparecen o incluso por los textos largos cuando una persona ve un texto largo, aunque sea informativo relevante, pues lo pasan de largo, ¿no? Por la flojera o por el no querer saber porque es no sé, como no querer perder el tiempo en leer eso. Yo creo que eso nos hace como ser más, estar más alertas, porque ahorita si nuestra historia no gancha desde el título y desde la entrada, ahí se queda, no van a leer nuestra historia, así sea una historia digital de media página. Entonces, los retos son mayores justamente por eso. Claro, y bueno, hablando de eso, enfrentando estos retos, ha conocido, pues, o ha tenido ciertos contactos que no sé si usted considera que son relevantes o que fueron relevantes para su carrera como periodista. Básicamente el hecho de combinar las dos carreras, o sea, de leer escritores que hacían crónica, que hacían entrevista, que vivían del periodismo, que no habían estudiado periodismo, como García Márquez, como Elena Poniatowska, como Carlos Monsiváis, como José Miguel Pacheco, es como tener maestros fuera del aula. Eso para mí fue relevante. La lectura, me faltó mencionarla, es sumamente importante en estas carreras. Claro, bueno, y hablando de lo relevante, aprendió o considera que aprendió algo sobre la
gente que conoció gracias, bueno, sí, la gente que conoció gracias a su carrera. Sí, yo como crecí en un barrio popular, pues estoy acostumbrado a hablar con la gente, a pesar de que soy un tanto tímido, un tanto silencioso, un tanto apartado. El periodismo me enseñó a ser curioso y chismoso y meterme donde no. Entonces, pues sí, digamos que yo siempre aprendo, pero el otro punto donde aprendo es de los viajes. O sea, he tenido la oportunidad de viajar tanto a Europa como a América Latina y a China también. Sé que, Y he aprendido, pues justamente, aunque estemos en otro idioma, simplemente las actitudes, la forma en que la gente mira, la forma en que la gente camina, cómo come, qué, es decir, de eso ya estás aprendiendo. sí, bueno, y bueno, hablando de eso, ¿qué tipo de noticias o qué tipo de reportajes son los que más, bueno, personalmente hablando, los que más disfruta cubrir? Más que nada me disfruto, sobre todo los temas culturales, en primera instancia. Lo de la violencia me ha tocado porque es como de rebote, no es porque yo lo haya buscado. Estaba en un medio en el que de pronto me tocaba hacer sus reportajes o sus crónicas, pero la parte cultural es la que más me disfruto, o sea, y la parte de entrevistas. Me encanta ese contraste de entrevistar. Tengo un libro con entrevistas para artistas y escritores latinoamericanos y periodistas, y reuní como unas 30 entrevistas en un libro, y eso me encanta, porque tú puedes llevar un guión y el resultado puede ser bien distinto al guión que llevas tú. Claro, le intento descubrir los pensamientos de pues, de las personas, ¿no? Sí, así Eh, es. bueno, y ¿cómo diría usted que maneja la presión de mantener informado pues rápido y pues con cierta precisión o con esa presión de tener cierta precisión al decir la verdad? Ahorita ya no me complico tanto, porque ya estoy un poco de salida, tanto como maestro como también de estos temas periodísticos. Pero en su momento, eh, esa presión, pues la resolvía de qué manera, pues contrastando, comparando la información con mis compañeros. Trabajaba nomás de lunes a viernes, entonces tenía que tener como que mi reto era en mi horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, que no se me pelara ni un tema para la revista. Es Mm. decir, si hay 30 temas importantes en el país, nacionales, 50 temas internacionales, 30 temas de América Latina, yo tenía que tener la capacidad como para decir, vamos por estos 5, vamos por estos 3, vamos por estos 2. Para eso tenía que estar bien informado. El reto era estar informado. Y ahorita, si tienes el bombardeo de información, cañón, ¿verdad? Pero también tienes la posibilidad de decir, ok, esto aquí lo corto y esta información ya no entra, ¿verdad? Pues porque ya no alcanza, no alcanza. Claro, claro, claro. Bueno, por último quería ver si me pueda decir cómo usted visualiza el futuro del periodismo, viendo lo que está pasando actualmente. Bueno, lo veo, bueno, veo mis grupos de periodismo cada vez más reducidos y más pequeños. Digo, algo está pasando con las escuelas de periodismo. Eso me preocupa. No que desaparezca la carrera, pero cada vez haya menos periodistas en el aula. Eso es una parte. La otra es que sí creo que las universidades pues sí deben de tener una alerta para darle al periodismo abrirle una ventana más amplia al periodismo. La parte digital fue una de ellas. Con el periodismo digital, wow, o sea, el mundo Se creció abrieron muchísimas oportunidades en ese más. campo. Pero yo lo veo a futuro bien, en el sentido en que tenemos la posibilidad de movernos, tenemos la posibilidad de adquirir información rápido, al momento, y vaya, y de difundir esa información. Entonces, en ese sentido, sigo siendo optimista, de alguna manera. Bueno, y es lo que buscamos, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cómo dices? Digo, es lo que buscamos al final de cuentas, tener optimismo. Pero sin engañarnos a nosotros mismos, Sí, sí, ¿verdad? sí, excelente. Pues sería todo, maestro. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Pedro, gracias. Jóvenes.